Les dejé la otra vez, les mandé un libro. Sí. ¿Alguien le leyó? ¿Tiene dudas del libro? Yo sí leí un poquito, Edgar. Lo que pasa es que últimamente no estoy muy concentrada por situaciones personales. Y yo siempre, toda mi vida leo algunas cosas, pero no se me clavan. Pero hice anotaciones y pues si las vuelvo a retomar, sí, creo que está muy difícil, ¿verdad? Está complicadito, no es un libro sencillo. De hecho, todos esos temas de la cábala son temas muy abstractos, y que, por supuesto, necesitamos a alguien que nos vaya cuchareando, ¿no? Ya les dije, yo les mando los libros, si ustedes tienen dudas me contactan con WhatsApp, me mandan su duda de WhatsApp, en WhatsApp, y tarde o temprano, en 24 horas yo les contesto. No, llego a la casa y digo, a ver, esto viene por aquí, digo, voy orientándolos conforme a sus dudas, ¿no? Pero sí es importante, no te desesperes, créeme que hay libros, y ya se los había yo comentado, hay libros que yo he comprado de cábala, ¿no? Dije, no, ya puedo aprender cábala, los empiezo a leer y después de 15 hojas y digo, que no entendí nada, lo agarro y lo dejo. Y pasa un año y digo, a lo mejor ya tengo el nivel, lo agarro y digo, no tengo el nivel, ¿no? Y de veras tengo un libro, hay uno que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, ¿no? De Eliphas Levi, nomás no quiere y lo tengo hace 10 años, y de veras lo leo y lo he terminado, dije, bueno, la primera vez lo terminé, la segunda vez dije, a ver, ¿para qué me hago? No, si de todas maneras lo voy a terminar y no voy a entender nada. Son libros que necesitan ser explicados, porque estamos hablando de que este conocimiento se oculta y ha sido ocultado siempre, y ya vimos que no es para todos. ¿Por qué? Porque si encontramos los secretos de esto, lo que vamos a hacer, o lo que podemos hacer, es controlar a la humanidad. Hay 3 niveles de lo que la gente llama magia. Lo primero que aprende como mago, ¿no? Mago, no me refiero al concepto de allá afuera. Mago viene de la palabra magus, y eran los antiguos sacerdotes en lo que era una vez fue Persia, y adoraban al dios Mitra. Entonces los sacerdotes del dios Mitra eran magus. De ahí que dichos sacerdotes llegaron a Belén cuando nació un chamaco y le llamaron ¿qué? Los 3 Reyes Magos. En realidad no era un título de que hacían magia, no, eran sacerdotes. Exactamente, eran sacerdotes. Y esos sacerdotes, que por supuesto deben de haber tenido conocimientos del dios Mitra, le llamaban magus. Ahora, todo esto está en la calle. Cuando estamos hablando del dios Mitra y de que existe este conocimiento, todos los grandes estudiosos lo ponen porque son símbolos para que el que tenga ojos para ver que vea. Mitra es un dios que tiene un gorro como el de Papá Pitufo. Entonces vuelvo a corregir, el gorro del Papá Pitufo está representando a Mitra, y toda la historia de los pitufos representan cosas. Si yo les hablo de la Revolución Francesa, seguramente se acordarán de una pintura bellísima y hermosa, donde está una mujer con el pecho descubierto, levantando una bandera, la libertad, y tiene arriba de la cabeza un gorro. Ese gorro es el gorro de Mitra, y el nombre de ese gorro es el gorro frigio. De Argentina, en el centro, tiene el gorro frigio, y no es casual. Toda Latinoamérica fue levantada, ¿no?, social y políticamente por un grupo esotérico en específico, la masonería. Por ejemplo, en Argentina hay una ciudad que literal es una escuadra,
en Washington, literal, es una escuadra y es un compás. ¿Qué presidentes desde sus inicios no fueron masones? La Revolución Francesa se levanta gracias a la masonería. A lo mejor no directamente la masonería, pero sí grupos afines a ella, por ejemplo como los Rosacruces. Y aquí en México obviamente hay masonería para niñas, hay masonería para niños y hay una masonería mixta, ¿no? Yo no estoy mucho de acuerdo con la masonería mixta, pero sí con la femenina, con la masculina, y ya que aprendan la femenina y la masculina por separado, ya júntense y hagan un desastre, ¿estamos de acuerdo? Pero ya que hayan elevado esos niveles de conciencia, ambos por separado, porque además son trabajos diferentes, pero son energías diferentes a la del hombre y la mujer. Entonces, cuando este conocimiento se empieza a escribir, aún así la gente que escribe no escribe tal cual, sino que deja huecos. ¿Para qué? Para que cualquiera que agarre el libro por curiosidad no lo entienda y no pueda revelar los secretos. Por eso se dice que hay una tradición escrita y hay una tradición oral. La tradición oral tiene que ser pasada de boca a oído para revelar los secretos de quién. Los secretos de la tradición oral, de la tradición oral. Entonces no te desesperes y no se espere nadie cuando yo les mande libros, etcétera, etcétera. Y hoy les voy a recomendar uno muy sencillo, que es este libro. Lo pueden encontrar en... No. Todo este tipo de libros... La Torá. Se llama La perspectiva de la Torá sobre el dinero y los negocios. ¿Sí? Barabara. O sea, no crean que son libros así muy caros. Lo pueden encontrar entre 200 y 250 pesos. Muy buen libro. O sea, ¿qué se refiere cada uno? Ok. Muy bueno. ¿Alguien aquí que quiera dar una introducción? Bueno, yo nada más sé que Kabbalah es una palabra hebrea que significa recibir. Y que la Kabbalah se basa en los libros que es como el Talmud y el Zohar. Sí, claro. Entonces que para Kabbalah el número 13 es muy importante. Amor. Y hoy me acordé que significa amor y me acordé porque hoy es día 13. Sí. Ahava. Amor. Sí. Entonces, no me acuerdo qué más, porque fui a unas clases introductorias hace mucho tiempo. Entonces me acuerdo un poquito de eso. Ok. La Cábala es, en resumen, la Cábala es el conocimiento del todo. Vamos a entrar. Dentro de la Cábala se refiere a la mística judía, la mística del pueblo hebreo. La Torá, los 5 libros del Pentateuco que escribe Moshe, fueron escritos y nosotros la conocemos como la Biblia, ¿ok? Si eso lo traduces a hebreo, obviamente, más bien buscas su fuente original, que es el hebreo, es una computadora perfecta, con información encriptada, para poder revelar esos secretos encriptados. Le llaman Cábala, que efectivamente viene, como ya lo dijeron, del verbo lekibel, que significa recibir. Otra vamos a ver por qué recibir. Y te va a enseñar a ti a conocerte, nócete ipsum, conócete a ti mismo, y a conocer y entender el mundo que te rodea. Y bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? Para saber por qué te pasan las cosas que te pasan. Porque tu vida ha sido como ha sido. Y si entiendes estos principios, puedes empezar a cambiar tu vida. Yo utilizo lo que es la cábala llamada cábala hermética. ¿Por qué? Porque la cábala hermética viene de Hermes Trismegisto, es el 3 veces grande. La cábala hermética abreva otras sabidurías. No solamente existe una mística judía, también existe una mística sufí en los musulmanes.
También existe una mística en los conocimientos del pueblo griego. También existe una mística en la Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. Y por supuesto también existiría una mística perdida ya en los aztecas, en los mayas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues por Chilambalam, etcétera, etcétera. Había una mística. Toda sociedad ha encontrado estos secretos y los ha encriptado. ¿Por qué los ha encriptado? Porque, como les digo al principio, existen 3 niveles de magia. El primer nivel es el que conocemos nosotros como magia. Magia es el poder controlar ¿qué? Los elementos de la naturaleza. Pero antes de preocuparme por dominar a las sílfides, a las ondinas, a los elementales del fuego, tierra, agua y tierra, fuego, agua y aire, me voy a preocupar por controlar ¿qué? Esos mismos elementos que existen ¿en dónde? En mi cuerpo, ¿no? Eso es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, tengo que empezar a dominar elementales de la tierra. Antes de preocuparme si existen los gnomos, maneja tus instintos. Es lo primero que tienes que aprender a manejar. Y manejar tus instintos también ha llegado a manejar nuestro cuerpo. Alguien que sea un verdadero estudiante de Cábala, lo primero que tiene que aprender es a manejar ¿quién? Su cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo con el que voy a trabajar. Si no trabajo con ese templo y no lo cuido, no digo que no se pueda, hay gente que lo ha logrado, pero cuando, por ejemplo, te detectan cáncer y quieres empezar a meditar y quieres empezar a curarte a través de esto, estás más preocupado porque te vas a morir, por qué, etcétera, etcétera, que otra cosa. Entonces, pues, ahora sí que mejor sanito. Si estás más, cuando empiezas a trabajar esto, ahorita, si estás con dolor, de que ya tienes un dolor, pues quiero ver quién me puede meditar cuando tiene un dolor en el hígado, en el riñón, en la cabeza. O sea, no digo que no se pueda, pero es un esfuerzo multiplicado. Entonces la idea es que nosotros en estado, como estamos sanos, aunque por lo menos podemos estudiar, empecemos a entrar en este tipo de mística para poder revelar. Y lo más importante que dice la Cábala es para ser ¿qué? Felices. ¿Sí? Porque yo no voy a estudiar algo tantas horas, para que hay un concepto en la Cábala que le llaman Olam Hazé y Olam Abba. Olam Abba es el mundo venidero. Olam Hazé es este mundo. ¿Yo dónde quiero ser feliz? ¿En este mundo o en el que sigue? Tengo que empezar a cambiar la energía para ser feliz. ¿Dónde? Aquí. Claro. Pero en el Olam Abba significa que si aquí logré ciertos estadios de conciencia, allá afuera, cuando cambie, voy a ir para más y para más y para más. Dice la mística que de todas maneras lo vas a lograr. O sea, todos vamos a regresar al seno del Creador, creamos o no creamos en Dios. El que no crea en Dios dice, oye, y si yo no creo en Dios, ¿puedo estudiar Cábala? Puedes estudiar Cábala, ¿sí? Al contrario, si eres un nihilista, y niegas de todo, ¿sí? Y ya dices que no, que Dios ha muerto y se acabó, estás perfecto. ¿Por qué? Porque has llegado a la vacuidad, es decir, has llegado a la nada. Y cuando llegas a esa vacuidad, cuando llegas a esa nada, ahora sí puedes empezar a ¿qué? A construir. Así que el que diga, aquí soy ateo, bienvenido, ¿sí? Porque cuando empieces a estudiar a partir de la vacuidad, te puedes llenar de cosas, ¿no? El problema es cuando llegamos aquí y llegamos con muchos, mi mamá lo llama, como me escucha hablar mi mamá y todo de los chakras de la energía, me dice, ay, tú y tus chakras mentales. Uno llega con muchos chakras mentales, ¿no? Llega con muchas ideas, llega con muchos arquetipos ya sembrados, y entonces, pues, para dejar paso a lo nuevo, a veces hay confusión. Claro, hay que aprender a dejarse, a vaciar. Y lo más difícil, vamos a platicar un poco de eso, es dejar. Hay que hacer ejercicios de esto para aprender a dejar. Y un buen ejercicio es llegar a mi casa y decir, a ver, ¿qué no he usado en 6 meses? Un año, ¿qué no he usado en un año?
y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós. Porque además es energía, todos vamos a ver que es energía. Toda esa energía se acumula y se estanca. Yo quiero avanzar en mi vida, abro mi closet y digo, Dios mío, ¿sí? Abro el cuarto de los tiliches. Porque además también hay que no, yo a veces llego a la casa de alguna amiga, mi mamá, mi hermana, dice, no tengo que poderme. Está bien, mira, y después al siguiente día, encontré 3 vestidos en bolsa nuevos, zapatos que nunca había usado. Pero la semana pasada estabas con tu cerebro al 1000 porque no tenías que ponerlo, ¿no? Y yo hice una invitación a pasar a su closet, ¿no? A ver, busca en tu closet. Pues encontré un chorro de ropa. Hay que aprender a desapegarse. Y eso es la última fase para poder desligarnos completamente del yo y pasar al verdadero ser que somos. Alma, espíritu, no importa, ahora vamos a llamarlo así. Cuando no entiendan algo, ahí párenme y pregúntenme. ¿Sí? Son temas, de veras, digo, la otra vez, que el jueves, el lunes, ¿no? Aquí ella es mi alumna ya de hace muchos años, y estuvimos debatiendo unos temas. Empezamos que a las 11 de la noche y terminamos a las 3:30 de la mañana, ¿no? Y dudas y preguntas y esto y lo otro, y enojo, que eso. Es decir, son temas así súper complejos que hay que ir rompiendo. Otra cosa también muy importante es que yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Aquel que le diga, yo les voy a enseñar la verdad absoluta, párense, váyanse y cuéntenselo a quien más confianza le tenga. ¿Estamos? No puedes decir que tú tienes toda la verdad, porque además, vamos a ver al ratito, que la verdad se va dando, ¿por qué? Por capas. Lo que hoy es una absoluta verdad para mí y funciona, mañana voy a decir, ya no me no, que o sea, voy a borrar los videos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno va que evolucionando. Pero funciona. Esa verdad que para mí fue en un momento verdad absoluta, me funcionó y me ayudó a qué? A pararme y encontrar otros niveles. Entonces, si tienen dudas, ¿sí? Yo les decía, vamos a aprender lo de la magia. Esos niveles de la magia, primero vamos a aprender la magia 1, a controlarme yo. Ya con que yo me controle, ¿sí? Ya con que no me pongan 200 panes y me los coma, ya que yo digo, voy a levantarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, ya con eso, ya la brinqué. Con que yo diga, voy a hacer esto y lo haga, pese a mí, voy empezando a manejar todo esto. Es el primer nivel de magia. Si tú haces bien eso, entonces ya encontrarás que hay cosas afuera, dentro del planeta Tierra, que también puedes interaccionar con estas energías. Hasta ahí te quedas en el nivel de magia. Si yo me muero y nada más manejé el nivel de magia de controlarme a mí, y ya con eso, yo no sé ustedes, yo ya estoy del otro lado, ¿sí? Ya me preocupo por andar manejando las energías de afuera. Ya con eso la hice. Aprender a controlarme a mí, mis instintos, mis pasiones. Aprender a controlar los instintos, ese sería como tierra. ¿Sí? La magia va a controlar 4 cosas: tierra, agua, aire, fuego. Tierra, agua, aire. Antes de hablar de afuera, de gnomos, de ondinas, de energías que sí existen, voy a controlar esos 4 elementos. ¿Dónde? El primer nivel sería la tierra. Controlar nosotros. No, primero controlar la tierra. Eso es lo primero que yo tengo que controlar, la tierra. ¿Por qué? Porque son mis instintos, ¿sí? Y además, esos instintos, uno es el de supervivencia. Otro vamos a hablar de dinero. El dinero tiene que ver, que no tiene que ver, pero así lo hemos y nos han inculcado, tiene que ver con el instinto de ¿qué? Supervivencia. Si no trabajo y no gano dinero, ¿qué pasa? No como, no tengo casa, ¿sí? No tengo educación, es decir, fácil, no tengo comida. Entonces, ¿el dinero que me va a dar? Comida. Pero estoy hablando entonces que atiende a un ¿qué? Un instinto. Y digo así porque no es cierto, pero así lo vemos. ¿A una creencia? Son creencias. Son creencias.
Entonces tenemos que empezar a romper creencias. Y no está padre romper creencias. ¿Sí? Cuando yo le digo a una persona, oye, muchos de tus problemas, en mis consultas les digo, muchos de tus problemas es el apego que tú tienes a tu hijo. Sí, pero es que mi hijo necesita mi protección. A ver, sí, pero tiene toda una etapa. Sí, pero yo no me meto en su vida, yo nada más le aconsejo. No, sí, espérate, tu hijo tiene 45 años. Y después preguntas, o sea, te metes en su vida, te metes con el hijo, te metes aquí. Es decir, pero ese apego tiene mucho que ver con su nivel más básico, que es que instintos. No han logrado dominar ese instinto, porque además detrás de eso hay otros niveles, que es el del elemento del agua. El elemental del agua son ¿qué? Emociones. Entonces, ¿quién de aquí controla sus emociones? Yo tampoco levanto la mano, ¿no? Tratamos, pero el tratar no funciona. No, sí, no funciona. ¿Por qué? ¿Tú tienes hija? Sí. Okay. Llega tu hija y te dice, mamá, estoy un poquito embarazada. Pues no, es mucho. A ver. ¿Estás? ¿O no estás? Claro. ¿Las controlamos o no las controlamos? Pero el problema es que si no las controlamos, nos controlan. Sí. Y muchos de los problemas son, uno, por no aprender a manejar nuestros instintos. Instinto de supervivencia, dinero, preocupaciones. Y eso se nos puede ir la vida en preocupaciones. Y puedo estar trabajando para conseguir dinero y fortuna y no funciona, porque además lo meto por una bolsa y sale por la otra. Porque además atiende a una energía que, como no entendemos, no importa cuánto ganes, todo tu dinero se te va a ir. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto ganas ahorita? No, yo gano 20,000 pesos, pero no me alcanza, ok. ¿Con cuánto te alcanzaría? No, pues como con 40,000 pesos muerto de risa. Ok, tome. 40,000 pesos. ¿Sí? Tú vas a mover la energía porque como tienes esa carencia de no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, seguramente tú vas a chocar un coche. Sí, y ya. Vas a tener que pagar el carro, ya se te fue una parte. Sí. Si tienes hijos, se te va a enfermar. Sí. O te vas a enfermar y si vas a tener, y ya saben que enfermarse es otro nivel aquí en México, ¿no? Hay que tener, gracias, hay que tener mucho dinero. Aquí y en todas partes, es un negociazo. Y entonces me enfermo y ¿qué? Se me vuelve a ir el dinero. Al final de mes, tenía, con 40,000 pesos lo hacía. Y me doy cuenta que 40,000 pesos No alcanza. no me alcanzaron. No importa. ¿Con cuánto te alcanza? No, pues como con 60,000. Va, toma. No, ya tengo 60,000. Bueno, ya puedo hacer esto. No importa. Estás tan en tu nivel de carencia que vas a llegar al final del mes y ¿qué va a pasar? No alcanza. ¿Por qué? Porque, como le decía ella, el universo no tiene sentido del humor. Cuando a mí alguna persona que me empezó a meter en esos rollos me decía, es que Edgar, el universo no tiene sentido del humor. O sea, por favor, ¿no? Todo es mental y todo soy yo, el ego por aquí, la humildad por allá abajo, yo creo que ya el ego anda por aquí, pero la humildad todavía sigue muy mal. Ajá. Entonces, ¿qué voy a empezar a manejar? El elemento agua. ¿Y el elemento agua quién es? Mis emociones. Porque además, cuando no me va a alcanzar el dinero, ¿qué hago? Ay, Dios mío. Es decir, ¿qué estoy usando? Uno, instintos, la tierra, carencia, supervivencia. Dos, emociones. ¿Sí? Le estoy poniendo emoción de que no me va a alcanzar. Le estás dando todo a la subconsciencia para que de verdad no te funcione. Tú dijiste, inviertes sin sabiduría y sin conciencia. Vamos a volver a hablar. No estás invirtiendo, te estás engañando. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo sin conciencia y sabiduría. Entonces no estás invirtiendo, estoy gastando. ¿Sí? Si estoy gastando ese dinero, pero también es porque atiende a estas dos partes emocionales, de instintos, tierra, emociones, agua. Tengo dinero, no me alcanza, pero cuando tengo un excedente, ojo, ¿qué pasa cuando yo tengo un excedente? Cuando yo tengo un excedente, quiero sentirme bien. ¿Y qué hago? Voy y me compro una bolsa. Es decir, como tengo el arquetipo de que mi felicidad depende de los objetos, de otras cosas materiales. Si tienes una bonita casa, no puede ser
O sea, no puedes vivir en la infelicidad si tienes un carrazo, si tienes una bonita casa, si tienes bonitos zapatos, si tienes un bonito reloj, si tienes bonito todo. No puedes vivir en la infelicidad. Y eso nos han vendido. Pero además, lo hemos comprado. Lo hemos comprado. Entonces, cuando yo tengo un excedente, yo quiero sentirme bien. Yo quiero sentir que pertenezco. Es decir, está mi ego tan destruido y destrozado, o tan enarbolado, que voy y compro cosas que no necesito. Si ustedes me dicen, oye, ¿cuántas camisas tienes? Yo tengo como 30 camisas. ¿Y te compras camisas? Si me compro es porque una ya está muy, muy mal, la dono y me compro una que sustituya a esa. No voy a usar más de 30 camisas al mes. Y eso satisface mis necesidades de llevar la ropa a la lavandería. Es decir, con 30 tengo tantos pantalones, tantas camisas. A mí me gustan mucho los deportes de montaña. Tengo una mega chamarra. Yo veo amigos que tienen megas chamarras de todos los colores. ¿No? Y yo parezco retrato. Espérame, no parezco retrato. ¿Cuántas necesito para subir a la montaña una vez a la semana? Una. No necesito más. Pero eso sí, llega con todo. ¿Está bien o está mal? No está bien ni mal. Es un nivel de conciencia. Porque a lo mejor después me doy cuenta que no era tampoco por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Buda al principio lo que hizo fue matarse y de hambre, de frío, etcétera, etcétera. ¿Y le funcionó? No. Cuando iba pasando un barquito y estaba meditando el otro y estaba muerto de hambre y todo con sus alumnos, porque así iba a encontrar y elevar su nivel espiritual. Pasó una lanchita, ¿no?, tocando un violín, afinando un violín, un instrumento musical de cuerda, y él escuchó que el maestro que le estaba enseñando al alumno decía, no tenses mucho la cuerda, porque si no se rompe, no la aflojes mucho porque si no, no suena. Y entonces Buda dijo, pues tienes razón, a ver, pásenme una torta, ¿no? Y sus alumnos se fueron porque dijeron, ¿cómo el maestro rompe eso? Y él entendió que el camino para elevarnos era a través de ¿quién? A través del camino del medio. Claro, del equilibrio. Por ejemplo, Lutero, around 1507, Lutero, ¿sí? Buda, around, algunos lo datan entre el 585 y el 485, más o menos, ¿no? En Nepal, en Lumbini. Y Lutero, bueno, ya saben, el Sacro Imperio Romano Germánico, de este lado. Lutero, cuando entra a a la iglesia cristiana, también duerme afuera de la calle, se moja, trata de usar lo más viejo, se mata de hambre, se futiga, etcétera, etcétera. Y después dice, la regué, no es por ahí. Es decir, ni me voy al sufrimiento, ni me voy al no sufrimiento. Tengo que actuar ¿cómo? En equilibrio. Cuando yo tengo un excedente, no tengo ese equilibrio. Y entonces voy a las tiendas y sustituyo mi carencia emocional y afectiva al adquirir cosas. Pero estoy hablando de una carencia. Yo sé que a ustedes nunca les ha pasado, ni conocen a ninguna amiga que les haya pasado, ¿no? Pero tampoco, les voy a platicar otro caso que yo sé que tampoco, ni ustedes han estado en ese caso. Cuando están en una relación y rompen la relación, ¿cómo me doy cuenta que una amiga rompió con su novio? Porque fue a la estética y se cambió el pelo y... ¿Me rompiste con tu novio? Sí, quería darme un cambio. No, siempre hay un desbalance. Y al hombre, no crean, rompí con mi novio así y ahora soy 600 horas en el gimnasio, ¿no? Es decir... O en la cantina. O en la cantina. De hecho, ahí me los encuentro. Ahí me los encuentro. Lo que no hay equilibrio, no sustituyen. Y cuando tengo que sustituir cosas de no sustitución por mi carencia, me va a traer dolor y sufrimiento. Porque voy a gastar, ahí sí es gastar más de lo que tengo. Además, el universo no tiene sentido del humor. Tengo que aprender a hablar. Si aprendo a hablar, todo, y vamos a ver más adelante, todo es que mente. Y la mente, ¿dónde se va a manifestar? En los pensamientos. ¿Sí? Esos pensamientos, ¿a través de qué se van a manifestar? ¿A través de qué? La palabra. De la palabra. Tengo que aprender a escucharme. Quiero romper arquetipos de carencia, entonces aprende a hablar. Porque si aprendes a hablar, significa que estás aprendiendo ¿a qué? A pensar.
Ya estoy hablando del otro elemento. ¿El elemento qué? Aire. El elemento aire se refiere a qué? A mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos por cosas que no han pasado? Y a lo mejor ni pasan. ¿Sí? Pero tampoco mi cuerpo tiene sentido del humor. Yo ya lo viví. Si ustedes tienen hijos y les va adolescente, cuando se van al reventón, quiero ver si duermen. No, yo sí. Sí, bueno, pero son pocos los que duermen, porque estás tan, es decir, estás pensando, y si estás pensando, estás activando el universo, ¿no? Y además estás activando tu universo, ¿no? Endocrino, estás segregando adrenalina, y después te preguntas por qué estás mal de A, B, C, D, E, F. En una relación, por ejemplo, vamos a hablar de mujeres, en una relación, cuando eres pequeñita y estás con el afecto de culpa, porque te han inculcado la parte sexual con culpa, y empiezas a desarrollar esas relaciones, después me preguntan, oye, escucho a la gente y dices, sí, tú ya perdiste la matriz, tú ya tuviste el miomas, tú ya tuviste, sí, y sí, ahí, claro, sí. Porque desde chiquita estás pensando y pensando en eso, activas ciertas glándulas endócrinas de forma desequilibrada que van a golpear tu organismo. Antes que los chakras. Eso no importa que sea consciente, porque es en el inconsciente. Muy buena pregunta, y de ahí viene. El 99% del carro lo maneja el subconsciente. Pero, ¿quién enseña el subconsciente? ¿El qué? El consciente. Nosotros decimos, y vuelvo a regresar, que es cábala hermética. La cábala hermética utilizamos la herramienta que es el tarot, ¿sí? Pero el tarot como arquetipos, no para adivinar, sino como arquetipos de conciencia. El mago, la letra Vel en hebreo, me va a enseñar el poder del consciente. Tengo que empezar a darle instrucciones correctas a mi consciente para que a su vez las abreve ¿quién? Y después el subconsciente, que no piensa. El que piensa es el consciente. El subconsciente es dócil por el poder de su gestión. Es decir, no razona. Si yo soy el subconsciente y ustedes son el consciente. Si tú me dices rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, yo subconsciente digo, ¿qué color le gusta? Rojo. Pero decimos, no, es que me gusta el verde. No funciona. Y entonces yo subconsciente entendí que era rojo, que no era verde. Voy a adelgazar, ¿sí? Voy a bajar de peso. Y tengo la intención, pero ¿cómo? De más. Entonces el subconsciente, ¿qué dice? No puedes bajar. Quiero bajar de peso y estar sana, me inscribo al gimnasio y no voy. ¿Sí me explicó? ¿Qué le estás diciendo al subconsciente? No. Que le estás diciendo que quieres estar cómodo. Sí, engordar. Por lo tanto, lo que comas te va a engordar. Claro. Pero si le doy la información correcta, no importa que me coma 6 pasteles, créanme, el subconsciente sabe a lo que va. Sí. ¿Por qué? Porque estás haciendo terapia de subconsciencia. Y no es nada que no sepamos. Hay muchos cursos, por ejemplo, una amiga en común, Gaby mía, fumaba muchísimo. Fue a un curso con una meditación, una terapia especial para que atienda el subconsciente y se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque sembraron la semilla adecuada ¿dónde? En el subconsciente. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar ¿qué? El elemento aire, ¿vale? Ahora, cuando yo estoy utilizando el elemento aire, mis pensamientos, lo importante es aprender a hablar. Entonces, si quiero hablar del dinero, a partir de hoy, por ningún motivo, a ver, si yo voy a invitarte a comer, y al momento que me traigan la cuenta la voy a pagar y voy a invertir una cantidad de dinero en la comida, en nuestra comida, ¿sí? Primer caso. Segundo caso, te invito a comer y cuando me traiga la cuenta voy a gastar lo que hemos comido. ¿Cuál es la correcta? Invertir. Claro, porque la inversión arquetípicamente para ustedes y para cualquiera va a traer ¿qué? Un beneficio, y además si yo invierto 10 me tienen que regresar ¿qué? 20. Si yo estoy invirtiendo en nuestra comida,
significa que el universo, yo subconscientemente me lo va a regresar en más comida. ¿Estamos de acuerdo? En momentos agradables de charla, etcétera, etcétera. Pero si yo lo gasto, pues no te va a pedir nada, se va. se queda. Claro. Entonces yo no puedo decir, es que gasté tanto. No, invertí. Claro. Pero nuestros arquetipos populares son así. Sí. El esposo, ¿qué le da a la esposa? Mensualmente para los gastos. el gasto. Ajá, sí. El gasto. Y entonces se lo estás dando a la mujer, que es la que multiplica, ¿o no? Sí. Estás invirtiendo. Y entonces yo como hombre le estoy dando el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya a partir de ahí, ella recibe el gasto que tiene que gastar. Y lo gasta, claro, y no alcanza. No. En cambio, si yo invierto y ella tiene la inversión para comprar lo que quiera la familia, empezamos a cambiar ¿qué? Estos arquetipos. Y estamos hablando del dinero a nivel instintivo, hablamos del dinero en el nivel emocional, ¿sí? Y después porque además cuando yo me emociono que no me va a alcanzar, segrego adrenalina y eso lo entiende ¿quién? La subconsciencia. Es el lenguaje que entiende. No entiende, la subconsciencia no entiende. Si ustedes desde la mañana dicen, ay, voy a ser optimista y mi vida va a cambiar, me va a ir bien, 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 me va a ir bien. Y voy todo el día, me va a ir bien, 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 me va a ir bien. Ojo, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Me acuesto y digo, esto no sirve. O sea, desastre. Uno, el universo no tiene sentido del humor. Vamos a ver ahorita que me va a ir bien no es me está yendo bien. ¿Me va a ir bien cuándo? En un año, en 6 meses, la siguiente vida. Entonces yo todo lo que pida, genere, piense, tiene que estar puesto en ¿cómo te va? Muy bien. Sí, claro. ¿Cómo me está yendo ahorita? Bien. Extraordinario. ¿Sí? El chip cambia. No es me va a ir bien, es me está yendo bien. Y créanme, empiecen a utilizar esto y estamos usando esta energía de arriba, de abajo para arriba. Es decir, en vez de bajarlo mente, pensamiento, palabra y acción, estamos haciendo acción, palabra, mente y va a reverberar en otros niveles. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de transmitir esto, tengo que empezar a escucharme, ¿ok? Pero cuidado con lo que te alimentes. Si voy con una amiga que habla única y exclusivamente de dolor, sufrimiento y carencia, ¿qué le estoy dando a mi subconsciente? Los ascetas se alejaban. ¿Para qué? Para aislarse de cualquier influencia. ¿Ok? Pero hemos visto que tampoco funciona. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una sociedad. Lo que sí puedo, y cuando la cábala, ay, si ya empezaste a estudiar cábala, ya no nos hablas. No es así, no es así. O sea, ya estoy entendiendo cómo está el juego. Gente, ay, todas mis amigas son unas chismosas de primera. Entonces, a ver. Es decir, ¿dónde estás? ¿Sí? Mi esposo es un abusador. Sí, tú seguramente también abusas de alguien. De tus hijos, del vecino. Es decir, sí. Sí. Las fuerzas se atraen. Claro. Y a veces, cuando estamos estudiando esto, digo, pues con todo el dolor de mi alma, y puede ser familia, de lo que en este proceso digo, cuidado con lo que estoy comiendo. Y no es que yo me sienta mucho porque estudio esto, no. Y por eso me aleje de la gente, de cierta gente, porque necesito atraer ¿qué? Prosperidad, no que carencia. Y esto es fuertísimo, porque oye, y esto acaba matrimonios, acaba. El chiste es que te acabe primero a ti, pues sí, para que puedas empezar. No significa que no puedas. Cambias tú, cambia el mundo. He estudiado todo esto y mi esposo ha cambiado. No, tu esposo no ha cambiado. Tú has cambiado y la relación ha cambiado. Es otra cosa. E inclusive yo tengo muchas personas, muchos
conocidos que estudian esto, ya sea hombres o ya sea mujeres, que efectivamente llegaron al boom, porque dijeron, a ver, tenemos 15 años juntos, ya es un desastre, nos engañamos, esto no checa. Y si tengo que ser congruente, congruente. Pero también he visto que ha sido padrísimo, ¿no? Y que los ha realmente, ¿qué? Unido. ¿Por qué? Cambias tú, cambia el mundo. Entonces, a partir de ahorita, sus palabras no pueden hablar del dinero, de ninguna otra cosa, de carencia. No puedo utilizar el término ¿qué? Gastar, no gasto, lo invierto. No importa, aunque yo vaya y vaya al cine, no es un gasto, es una inversión. Vaya y me compro un vestido, es un gasto, es una inversión. Y entonces va cambiando. Y además va cambiando mi mente. Y si cambia mi mente, cambia mi palabra y logro cambiar a través de la palabra mis acciones. Porque le estoy dando a la subconsciencia la información correcta. ¿Está fácil? Y no. Sí, es mente, pensamiento, palabras, acciones. Que reverbera en universos diferentes, esto lo vamos a ver. Entonces, yo puedo utilizar la mente para ir cambiando las cosas. Inclusive, ya no puedo darme el lujo de pensar en nada que me traiga carencia. Si hablamos de dinero, es de dinero. Si hablo de parejas, de lo que sea. Porque si lo pienso, ya está dentro del templo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está generando emociones. Quiera o no, mi hijo se va, no le ha pasado nada, llega padrísimo y divertidísimo a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, él llega feliz y yo he hecho una desgracia. Ajá. Porque mi cuerpo vivió su muerte. Porque me lo imaginaba estrellado en periférico. Y entonces me lo imagino y lo vivo. Y no es que me lo imagine, lo estoy viviendo en realidad. Y el otro llega, o la otra llega feliz y encantada de la vida, y uno sufriendo. Porque además estás ayudando a contribuir a una carga energética, ¿no? ¿Le pasó esto? Lo sabía. No lo sabía, le echaste ganitas. ¿Sí? Le echaste. Llega tu hijo o tu hija, mamá, me voy a ir de fiesta. Ay, cuídate por favor. Te vas. Primer caso. Segundo caso. Mamá, me voy de fiesta. Pásalo bonito, dígate. Sí. Es una energía diferente, estás metiendo un chip diferente. Ya no va, porque tú estás alimentando sus carencias de seguridad, etcétera, etcétera. Hay una parte en la Cábala respecto al dinero, me parece que dice este libro, porque además les voy a recomendar 2 libros. Este, que les digo que está entre 200 y 250 pesos, muy fácil, y hay otro que se los voy a mandar por PDF, que está extraordinario, son 10 capítulos, que se llama La Cábala y el dinero. Ese ya está más cábala. ¿No? Más cábala. Pero ya saben, cualquier duda, yo no tengo ningún inconveniente, me escriben, o la siguiente vez que nos veamos platicamos, es decir, es complicadito. ¿Quién es este libro? Salomón Michan. Le saco una foto y lo envío al grupito. ¿No? Les digo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por eso cuando hablamos de magia, estoy hablando de los 4 elementos. Si logras esto, entonces vas a poder entender que existen efectivamente ciertas energías, tierra, agua, aire y fuego, que sí puedes interactuar con estas energías. Es el primer nivel de magia. Después hay algo que se llama psicurgia, que atiende a no el manejo ya de la tierra, sino al universo. Tiene que ver con los planetas, tiene que ver con las estrellas, tiene que ver con estas energías. Así como puedo utilizar al elemental del agua para mis emociones, puedo utilizar ciertas energías para poder elevar este nivel de conciencia. Nada que ustedes no vean. ¿Quién de aquí no celebra el 24 de diciembre? Cuando en realidad el 24 de diciembre lo que menos es el nacimiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que menos es, ¿sí? Y tiene que ver con un proceso astrológico llano, de 3 días,
baja, hace como que desaparece el sol 3 días, ¿no? Y después como que resucita, es decir, es un rollo astrológico que si no era Jesús, todas las grandes civilizaciones han inmortalizado ese momento en un dios pagano. Por eso la religión cristiana lo pone también el 24, porque era una fiesta pagana al sol, y entonces cambiaron la figurita de Jesús, le pusieron un arco aquí como del sol, y es más fácil dominar al pueblo y decir, mira, es el mismo Dios. Lo mismo que hacía con la Virgen de Guadalupe aquí en el cerrito del Tepeyac. Lo mismo, era una virgen muy específica de nuestra cultura mesoamericana, y ellos llegaron y dijeron, mira, pues vamos a ponerte aquí, que es la Virgen María. Y quien se te presentó al pobrecito de, ¿cómo se llama? De Juan Diego, era la misma Virgen. No estamos hablando de cosas diferentes, es tu Virgen, ahora mi Virgen, pero ahora es la Virgen María. Bueno, está bien, te lo creo. Y ahí, lo que ahorita te voy a forzar durante 100 años o 150 años, tus hijos ya lo van a tomar como natural. Y eso es algo que tiene que ver con nuestras creencias. No sé si en cuál de los dos libros, si en este o en el otro, creo que es en el otro que les voy a mandar, habla de la historia, de que, bueno, no es una historia, es un experimento que hizo una universidad norteamericana. Pusieron una escalera y bananas, y pusieron a 5 changos. Esos 5 changuitos, pues obviamente entraron, vieron las bananas, y un changuito subía, ¿no? Pero cuando un changuito subía, le aventaban agua fría a los demás changuitos que se quedaban abajo. Entonces los changuitos aprendieron a que si un changuito subía, pues ya los otros hacían esto y les aventaban agua fría. El experimento continuó, y cuando un changuito trató de subir, los demás changuitos lo agarraron y lo bajaron. Inclusive los dejaban sin comer, y cuando un changuito decía, ya no más, subo, los demás agarraban y lo bajaban. Quitaron un changuito y pusieron un changuito nuevo. El changuito nuevo, y lo bajaban a golpes, obviamente, ¿no? Porque pues, ¿qué les pasa? Entonces, el changuito nuevo que entró, sacaron un changuito, metieron un changuito que no sabía ni qué onda. Pues el changuito que no sabía ni qué onda, vio las bananas y subió. Y al momento que subió, los demás lo agarraron, lo bajaron y lo golpearon. Y entonces aprendió que cuando subía las escaleras, lo iban a golpear. Entró otro changuito, vio la escalera, subió la escalera, y el changuito nuevo y los demás agarraban y lo bajaban y lo molían a golpes al pobre changuito. Sustituyeron a todos los demás changuitos, y ahora eran changuitos nuevos. Y los changuitos nuevos sabían que cuando alguien se subía a la escalera, ya no había bananas, cuando alguien se subía a la escalera, había que ¿qué? Bajarlo a golpes. Ahora, ¿por qué? No sabían, porque aparte ya nadie los mojaba. Era cualquier changuito que subiera, era molido a golpes. Y los demás changuitos ya no eran mojados. Aprendieron a ¿qué? A golpear. Y no sabían por qué golpeaban al monito de la escalera. Ahora vamos a pasarlo a nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra vida? Que hemos aprendido cosas y no sabemos ya qué las originaron. Sin embargo, tenemos esos arquetipos ya sembrados en el subconsciente que nos dañan, y actuamos únicamente por instinto, porque lo hemos aprendido. Y referenciado al dinero es igual. Me han enseñado que tú quieres tener más dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Y si quieres tener más dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar más. Y si quieres tener más dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Yo les voy a preguntar a Slim si se mata trabajando, como se mata trabajando, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Un albañil. Muy loable. Se mata. Hay una parte en el Talmud que dice, donde no hay harina, no hay Torah. Cuando yo hable de Torah, no lo tomen como un sentido de religiosidad. No, estamos viendo que hay más. La Torah es sabiduría, nos va a dar conocimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para ser felices. ¿Estamos de acuerdo? Y elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, dice el Talmud, si en una casa no hay harina,
no hay Torah. Cuando en una casa hay harina, hay Torah. Yo, cuando están mis alumnos, les digo, a ver, ¿estudiaste? Hijo, no, la verdad es que espérate, me levanto a las 6:30 de la mañana, me baño, me voy al trabajo, llego al trabajo a las 8, 8:30, 9, etcétera, etcétera, me la paso trabajando de 9 a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a las 7 llego a la casa, a las 8 llego a la casa, ya llevo hecho una desgracia, ya no tengo tiempo para estudiar, Edgar. O tengo harina, o no tengo harina, a eso se refiere la harina, ¿sí? Al sustento. No tengo tiempo de estudiar. Y yo me volteo y digo, tienes razón, ya aprenderás. Porque además es su verdad absoluta. Porque si él deja de trabajar, ¿qué pasa? No hay harina, no come, no hay pan. Pero está en este nivel de verdad. Cuando suba va a decir, y no es así. ¿De veras? Entonces, ¿qué? ¿Dejo de trabajar y ya? ¿Y el dinero baja? Sí, pero no. Como todavía tienes el arquetipo de carencia y pobreza y lo ligas al trabajo extremo, si te sales de trabajar, ¿qué crees? Te vas a morir de hambre. Si había carencia, la vas a aumentar. Claro, si había carencia, porque además vas a decir, tenía razón. Yo tenía razón y Edgar no, y la cámara menos, ¿no? Porque estoy hablando de carencia. Eso tiene que ir cambiando, ¿cómo? Poco a poco. Nuestro trabajo tiene que ir siendo, ¿qué? Poco a poco, para que te des cuenta, porque además es extraordinario, que trabajo y dinero no tienen nada que ver. El dinero es una ¿qué? Es una energía. Es una energía de prosperidad. ¿El dinero es necesario? Sí, porque es un elemento que me va a aportar harina. Y si yo tengo, hay gente que digo, oye, ¿cuánto tiempo estudias? No, pues yo estudio como entre 4, 5, 6 horas. ¿Y qué, no trabajas? No, sí. Bueno, no trabajo. No trabajas, no. Porque volvemos al arquetipo. ¿Quiénes de ustedes trabajan? No importa. Sí, en tu casa. Sí. ¿Quiénes trabajan? Yo. Ok. La definición de física de trabajo es aplicar una fuerza por una determinada distancia. Es decir, el trabajo me va a implicar ¿qué? Un trabajo. Sí. Cuando ustedes están acostados en su casa y van a levantarse, les cuesta trabajo, ¿no? Si tengo que ir al gimnasio me cuesta trabajo. Si tengo que hacer dieta me cuesta trabajo. Es decir, va a implicar un esfuerzo que me va a llevar a un dolor y sufrimiento. ¿Sí o no? Sí. Ok. Si me preguntan a mí, oye, ¿tú trabajas? Y yo no trabajo. Alguien me podría decir, oye, tú estás aquí trabajando y con la pena, ¿por qué no estoy trabajando aquí? Aquí lo estoy pasando bonito, sí, estamos aprendiendo, me estoy divirtiendo y estoy haciendo algo que amo. Entonces, si alguien me dice que esto me cuesta trabajo, no me cuesta trabajo. Me divierte, aprendemos, ustedes me comparten, yo los comparto. Es decir, no estoy trabajando. Oye, pero eso te trae dinero. Ah, sí, también. Pero yo no estoy trabajando. El dinero es una energía. Yo doy amor, doy tiempo y se retribuye en esa energía. Oye, ¿y tú entre semana qué haces? Ah, bueno, yo tengo una empresa que me dedico a hacer trabajos principalmente para el gobierno, de todo lo que se les ocurra, ¿sí? De obra, de construcción, bueno, hasta sándwiches he vendido, ¿no? Cuando yo hago eso, yo no voy a trabajar, me levanto, digo, ay, ahora tengo que ponerme en traje porque voy a ver a tal persona. ¿Sí? No para sacarle dinero, para conocerlo. Es una oportunidad de conocer a un director, a un subdirector, a una secretaria. Yo me pongo a platicar con las secretarias y estoy en la chorcha. Entonces, cuando yo voy a una oficina y tengo que tratar con la secretaria, pues la verdad es que voy a platicar de trabajo, no de sus hijos, del perro, del gato, de los jitomates. Claro, y cuando entro, y por cierto, vengo a esto. Antes de irme vengo a, porque me ha pasado, me pasas también que cuando te vas y regresas, dices, no la tenía asunto. Y ya, oiga, me da chance de hablar 2 segundos y bla, 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 bla. Oye, ¿y fue trabajo? No, no fue trabajo. Oye, pero a veces tienes que ir a Polanco y tienes que regresar, yo vivo por acá por Guapa, y son 1 hora, 1 hora y media, o sea, y manejas, gracias a Dios, y si hay tránsito estoy feliz, porque pongo mis videos,
mis audios de esos conceptos, siento, y voy pensando, y digo, a veces digo, yo voy a llegar a la casa, no, doy una vuelta más. ¿Sufres estando en el tránsito? No, es una oportunidad. Entonces, ser feliz y vivir el momento. Porque aparte, no vivimos ese momento. Entonces, de todas maneras, cuando voy y me compro la ropa y tengo un excedente de dinero y voy y me compro, cuando compro también, a lo mejor, nos han enseñado, no sé, lo que habíamos platicado, ¿no? Nos han enseñado dulce y castigo, dulce y castigo, dulce y castigo. ¿Quién de aquí en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, doctorados, no aprendió dulce y castigo? ¿No? Si tú sacas buenas calificaciones, te llevo, te compro, te hago, ¿cierto o no? Sí. Al niño. Si tú te portas bien, saliendo, te llevo un helado. Te llevo a comer. Te llevo a comer. ¿Sí? Y entonces, bueno, dulce y castigo. Es decir, chango. ¿Sí? Y yo he contribuido es decir, no puedes dar lo que no tienes, das lo que tienes. Y si tienes carencia, si tienes miedo, ¿qué vas a dar? Miedo. Claro, con todo el amor del mundo. Sí, Hitler también. Mao Zedong también. Stalin también. Bueno o malo, no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de que ellos creían que estaban haciendo un bien mayor para su pueblo. Y entonces, ¿está bueno o malo? Carencia va a traer carencia y va a llevar carencia. Se dice que cuando estamos estudiando estos rollos raros, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo sucio de la familia. Es decir, ¿por qué? Porque también existe un afluente genético de dolor y carencia. Es decir, yo no solamente heredé los ojos azules, no tengo ojos azules, pero mi papá sí, hablando sobre que no era mi papá. Yo no heredé los ojos cafés de mi abuelo. Nada más. También he heredado, ¿por qué no pensar? Si heredas genéticamente un cuerpo, no solamente es un cuerpo material, sino también hay un cuerpo emocional, que no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo físico es una cosa, el cuerpo emocional es otro ente completamente. Hay otro Edgar emocional. Que así como este necesita comer emocional. Y si este come porquerías, la panza me va a crecer. Sí. Entonces, si yo a mi ente emocional le doy porquerías, también va a deteriorarse. Y entonces llegas a edad, vas creciendo y te vas convirtiendo en un amargado de la vida. Pero eso trae consecuencias, como es arriba es abajo. Si yo no he cuidado mi cuerpo, y tengo ahorita yo 47 años, y estoy hecho una bolita, y alguien llega y me dice, oye, vamos a caminar a la montaña, o vamos a Europa, te invito a Europa, ¿no? Y paseamos, no puedo pasear, o me voy a cansar. Es decir, en vez de recorrer todo, pues, vamos poquito a poco, voy sufriendo, voy padeciendo por el estado actual en que me encuentro. El cuerpo emocional es exactamente igual. Y hablando de dinero también, por eso digo, no está fácil, dejo mi trabajo. No, tienes el chip todavía. Y además hay otro cuerpo completamente diferente al cuerpo físico, al cuerpo emocional, el denominado cuerpo mental. Y este cuerpo mental es una mente completa. Y ahí es donde entendemos que la energía que llaman chakras una un elemento con otro. Y entonces ya se va formando el rompecabezas, ¿no? Pero en realidad debemos de entender que tengo que aprender a pensar bonito, actuar bonito y hablar ¿qué? Sócrates decía, habla que te quiero conocer. Yo, tú y cualquier persona puede aprender a escuchar a una persona. Y puedes decir, si yo me siento con una persona y me empieza a platicar de changos, en la manera en que se exprese, yo ya sé si está triste, si tiene problemas con el novio, si tiene problemas de dinero, si tiene cómo es su vida, cómo es esta persona. ¿Por qué? Por cómo se expresa. O sea, cómo se expresa. Aunque esté hablando de changos, bananas, peras, no importa lo que... platicándome de una película.
habla que te quiero conocer. ¿Por qué no hacemos este mismo ejercicio con nosotros mismos? Y entonces me empiezo a poner atención a mí en cómo hablo. Ay, voy a comprar, ahora compré esta cámara ayer, ¿no? Compré y dije, voy a gastar. No, nunca en mi mente pensaría en gastar. Voy a invertir. Es una inversión. Porque además, toda inversión no solamente es para uno, sino tiene que ser Para todos. claro. Dentro de estos dos textos que les voy a mencionar, hay una frase que dice, y estamos hablando de dinero, pero no importa si todo esto lo mandas a dinero, si lo mandas a tu pareja, si lo mandas a tu vida profesional, de amor, no importa, funciona igual. O sea, funciona igual. Entonces, estamos hablando de dinero y hay una historia respecto a esto que... bueno, nada más para terminar la última frase. Si no hay harina, si no hay dinero y no tienes dinero, no puedes dedicar tu tiempo a qué. ¿Y cómo? Lo primero que necesito hacer es dominar que... Es sobrevivir, ¿no? Nos han enseñado a qué? A sobrevivir. Ahora nosotros tenemos que aprender a desaprender a sobrevivir y aprender a vivir. No voy a sobrevivir, voy a vivir. Recuerden, el universo no tiene sentido de humor. Entonces tengo que empezarme a dar cuenta de esto. A eso se refiere con la frase de donde no hay harina, no hay Torah, no hay sabiduría, no hay tiempo para aprender. Donde hay harina, por supuesto que va a haber tiempo. Llega, se muere un gran sabio, y para siempre. Okay, y muere ¿cuánto tiempo? No, pues se murió, ¿no? Muere un gran sabio y llega a las puertas del infierno purgatorio. Y abre así, entra y ve, primero escucha lamentos, gritos, o sea, es desgarrador lo que escucha. Y entonces dice, Dios mío, esto es el infierno, de verdad esto es el infierno, y esto es el purgatorio, ¿no? Porque el grito lacerante te remueve hasta lo más profundo. Se asoma, antes dice, bueno, no voy a entrar así de lleno, ¿no? Abre la puertita, se asoma y dice, y empieza a ver una mesa llena de manjares, de buenos vinos, hermosas frutas, y él dice, como para que grita, ¿no? A lo mejor es de emoción. Abre la puerta y ve que toda la gente está sentada, sufriendo y desgarrándose, porque tienen los brazos, los codos pegados a la mesa y los brazos en esta posición. Entonces agarran todo, pero no pueden llevar a la boca. Y entonces pues están muriendo de hambre en su desesperación, pero por más que agarran las cosas, no pueden, porque tienen las manos de esta forma. Y dice, bueno, qué bueno que esta no es mi puerta, la cierra y se va al cielo, ¿no? Y en el cielo se escucha música bonita y todo. Abre, y lo primero que, ahora ya no se fija en la mesa, fija en la gente, y ve que la gente tiene las mismas manos en la mesa, los mismos manjares, las mismas manos, pero todos ríen, se encuentran chistes, hay gente cantando, y todo es felicidad. Todos están gorditos, todos están bonitos, todo es felicidad. ¿Por qué? Porque vieron que cuando agarraban la fruta, se la daban a la otra persona. A la otra. Y así entonces se iban, claro. se ayudaban. Comían, se daban, comían todos. Se ayudaban. Se trata de, entonces, esto nos enseña que venimos a recibir, sí, pero todo lo que recibamos lo tenemos que devolver. Yo tengo que convertirme, dinero, pero lo puede pasar a cualquier cosa. Yo tengo que convertirme en un administrador, que yo estoy administrando, porque además, ojo, si yo le doy mucho, lo atraganto al pobre. Entonces tengo que ir, todos los manjares en la mesa los tengo que compartir. Y tengo que ser un buen administrador, porque si no, empacho al otro.
¿Ok? Si yo veo ahora que el dinero, que es esta energía, en realidad es una energía, ¿para qué? Para compartir. Para compartir, me voy a convertir en un ¿qué? Un administrador. Y mientras mejor administrador sea yo, más me tienen que dar. Sí, claro. Porque a lo mejor ya no solamente le doy a uno, a lo mejor ya puedo darle a dos, o puedo darle a 3, 4, 5. Pero para eso yo necesito mucha comida. ¿En dónde? En la mesa. Porque si tengo pocas manzanas, si tengo una manzana, pues nada más le doy a uno. Pero si lo administro bien, no, me van a dar más manzanas para que yo le dé a este y a este. Y si yo les doy bien, me van a dar a este, a 4 manzanas, 5 manzanas. Yo necesito convertirme en un administrador ¿de quién? De Dios. No crees en Dios, no pasa nada. En un administrador de esta energía. Pero, ¿qué pasa? Que nos han dado el arquetipo de que tu dinero es de quién. Tu dinero. Hay 3 formas de conocer a una persona. Uno es cuando está alcoholizada, la esencia de la persona, cuando está alcoholizada. Otra segunda es cómo se maneja en sus negocios. Y la tercera es cuando le tocan la bolsa. Prestan dinero, no tengo. Y sabes que tiene miles y miles de pesos, ¿no? Y está bien, no importa. La Cábala, la Torá, la Torá y el pueblo judío saben que tienen que ayudar a quién. Tienen que ayudar al de al lado. Y no están esperando recibir nada. ¿No tienes dinero? No. Toma dinero y pon un negocio. No, pero es que no sé qué negocio. Ven y asóciate conmigo. Es decir, necesito que crees abundancia para que eso se multiplique. Y no es broma que el pueblo judío, no importa en qué época y no importa en qué país, siempre tienen riqueza. Porque ellos saben cómo bajar esta energía y cómo repartir esta energía. Y entonces, obviamente, Dios, y también llámalo así, la energía universal les da, porque tienen que ¿qué? Compartir. Tengo que compartir. ¿Cuáles son los 3 puntos que dijiste? Alcoholizar a una persona. Alcoholiza, cuando se alcoholiza, cuando le tocan su dinero y cómo se conduce en un negocio. Sí. Gracias. Dice la Torá también que cuando tú te mueres, lo primero que te preguntan en el cielo no es si fuiste bueno o malo. Te preguntan, lo primero que te preguntan, no si fuiste buen papá, no si fuiste buena mamá, no si fuiste buen hijo, no te preguntan nada, como amigo, no, te preguntan cómo te dirigiste en tus negocios. ¿Por qué? Porque esa es la esencia. ¿Y quién de aquí no conoce, o ustedes, ponen un negocio con alguien y no y no funciona? O funciona hasta que hay dinero. Sí. Hasta que hay dinero se acabó. Oye, yo estoy trabajando más que tú, ¿no? Me debe de corresponder algo. Es decir, estás sacando tu esencia, cuando en realidad el dinero tiene que ver con aspectos de justicia, de misericordia y de amor. Todos somos importantes y en realidad ese dinero tiene que ser ¿qué? Repartido. Porque además hay que convertirse en administrador. Si yo administro una tienda chiquita, pues voy a tener algo de dinero, porque yo soy el administrador. Pero si voy subiendo, porque he sido bueno administrando, y soy el presidente de la Coca-Cola, no me digan que voy a ganar lo mismo que ganaba cuando administraba mi pequeño changarro. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar ¿por quién? Por ti. Pero en realidad estamos tan acostumbrados y arquetípicamente a recibir. Y desde chiquito, es bueno o malo, estamos hablando de cómo nos hemos manipulado, porque recuerden, ya no hay bananas, pero seguimos golpeándonos. Y seguimos golpeando a las generaciones que vienen abajo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y se va la cadenita. Entonces nosotros tenemos que aprender que ese dinero en realidad es para compartir. Tengo que recibir y tengo que compartir. Ahora, ojo,
Entonces tengo que hacer caridad. Sí, ¿no? O sea, tienes que repartir, pero cuando la otra estábamos hablando del regalo, ¿no? De que cuando yo regalaba algo, estaba esperando algo a cambio, una sonrisa, estaba esperando que me lo agradecieran, estaba esperando un gracias, ¿no? Pero en realidad, el regalo, ¿cómo tiene que ser? Te lo doy, si me das gracias, bien, y si no también, te lo regalé por un acto de amor. Si tú agarras y no lo abres, y si lo regalas al vecino, lo tiras a la basura o lo metes al closet, no pasa nada. Yo te lo regalé. Y estamos hablando de la pareja, y tiene que ser así. Si yo te regalo mi amor, no estoy esperando nada a cambio. Yo te doy mucho, pero tú no me das nada, ¿no? ¿Cuántas veces no? Yo te di todo y tú no me das. Y bueno, no le hice todo. Estabas esperando ¿qué? Que te diera. Y no funciona así, ¿no? Tenemos que entender que esta energía va cambiando y tenemos que ir concorde a esta energía. A eso me refiero con el nivel de magia, los 4 elementos. Y ya vimos que después hay que aprender a manejar las estrellas, bla, bla, bla. Y el último nivel, la psikurgia, es aprender, y ese es por esto que no, la cábala no es para todos. Una vez que aprendes a manejar los 4 elementos, una vez que aprendes a manejar la magia, una vez que aprendes a manejar la psikurgia, que es manejar el universo, ahora estás en facultades de seguir tu camino o dar una gracia, sigues dando, dar una gracia para el bien de la humanidad. Pero si no entendiste cómo es el juego, te conviertes entonces en una persona tienes todos los elementos para dominar ¿a quién? A la entidad más alta del universo. ¿Y quién es la entidad más alta del universo? Antes de Dios. ¿Quién es? El hombre. Entonces, si ya lograste aprender a manejar los elementales, si ya aprendiste a manejar las estrellas, ahora, ¿a quién puedes ya manejar? No, al hombre. Al hombre. Desafortunadamente, hoy por hoy existen personas que han aprendido y han llegado a ese nivel y nos mantienen como nos mantienen y nos seguirán manteniendo. Hay gente que sí se pone las pilas y utiliza esto. Cuando en las películas hablamos de, ya lo platicamos por ahí, hablamos de vampiros, hablamos de gente que ha logrado estudiar esto y lo ha entendido. Cuando hablamos del hombre lobo, hablamos ¿qué es un hombre lobo? Un hombre lobo, aquella persona que tiene facultades superiores, poderes superiores, pero que lo sigue dominando su instinto ¿qué? Animal. Y entonces por eso hace daño a los otros y a él mismo. Entonces hay gente que maneja esto y por eso se ha escondido. De ahí la historia de los alicántropos, gente que aprende estos secretos, facultades que dominan a la naturaleza, que destruyen a sus semejantes y lo controlan, pero que no han logrado dominarse. Entonces la historia de los alicántropos no crean que es al azar, tiene un trasfondo esotérico. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas por allá? ¿Está bien? Eso que no he empezado. Es la introducción. ¿Ok? ¿Quieren